Saqqara, una necrópolis atemporal. Egipto, una tierra llena de historia y maravillas antiguas. Acompáñenme, si lo desean, en un viaje a Saqqara. Saqqara, una vasta necrópolis al sur del Cairo, susurra historias de faraones y ritos antiguos. Imaginen un paisaje desértico, el silencio solo roto por el viento. Aquí yace Saqqara, un testimonio del legado perdurable de Egipto. Este extenso sitio es un tesoro de tumbas, templos y pirámides. Durante más de 3000 años, Saqqara sirvió como cementerio para Menfis. Menfis, la antigua capital de Egipto. La importancia histórica de Saqqara es inconmensurable. Ofrece una visión sin igual de la vida, la muerte y los sistemas de creencias del antiguo Egipto. A diferencia de la más famosa meseta de Giza, Saqqara cuenta con monumentos de varios períodos de la historia egipcia. Esto la convierte en una ventana verdaderamente única a la evolución de la civilización egipcia. Desde el Imperio Antiguo hasta el período tardío, Saqqara guarda secretos que esperan ser desvelados. Dominando el horizonte de Saqqara se encuentra la pirámide escalonada de Djoser. Esta maravilla arquitectónica, construida en el siglo XXVII a.C., es un espectáculo para la vista. Imaginen una pirámide no con lados lisos, sino con 6 escalones enormes. Esta es la pirámide escalonada, una estructura revolucionaria que cambió el curso de la arquitectura egipcia. La pirámide escalonada fue una creación de Imhotep, un genio arquitecto y erudito. Antes de la pirámide escalonada, las tumbas eran estructuras rectangulares simples conocidas como mastabas. Sin embargo, la visión de Imhotep era mucho más grandiosa. Concibió apilar mastabas una encima de la otra, creando un imponente símbolo de poder real. El resultado fue la primera estructura monumental de piedra del mundo, un testimonio del ingenio de Imhotep. La pirámide escalonada no es solo una tumba, es un símbolo de innovación y ambición humana. Pirámides de la quinta y sexta dinastías. La pirámide escalonada de Djoser puede ser el monumento más icónico de Saqqara, pero está lejos de ser la única pirámide en este extenso sitio. La quinta y sexta dinastías también dejaron su huella en Saqqara, construyendo pirámides que, aunque más pequeñas que la obra maestra de Djoser, no son menos intrigantes. Estas pirámides posteriores, a menudo denominadas pirámides verdaderas debido a sus lados lisos, reflejan la evolución de las técnicas de construcción de pirámides. Entre estas, destaca la pirámide de Unas. Esta pirámide, aunque modesta en tamaño, ocupa un lugar especial en la historia egipcia como el lugar de descanso final del faraón Unas. La pirámide de Unas es notable por otra razón. Contiene los primeros ejemplos conocidos de textos de las pirámides. Estos textos, inscritos en las paredes de las cámaras interiores de la pirámide, son una colección de hechizos y conjuros destinados a ayudar al faraón fallecido en el más allá. En las profundidades de las arenas de Saqqara se encuentra otra maravilla, el Serapeum. Este complejo subterráneo, un laberinto de túneles y cámaras, tenía un propósito único. Era el cementerio de los toros Apis. Para los antiguos egipcios, el toro Apis no era un animal cualquiera. Se consideraba una encarnación viviente del dios Ptah, la deidad patrona de Menfis. Cuando un toro Apis moría, era momificado y enterrado en el Serapeum con gran ceremonia. Estos entierros eran eventos fastuosos, acompañados de ofrendas de comida, joyas y otros objetos preciosos. El descubrimiento del Serapeum en el siglo XIX causó sensación. Los enormes sarcófagos de granito, algunos de los cuales pesan más de 60 toneladas, contenían no solo los restos momificados de los toros, sino también una gran cantidad de artefactos que proporcionaron información invaluable sobre este antiguo culto.
La importancia de Saqqara se extiende mucho más allá del Imperio Antiguo. Continuó siendo un cementerio activo durante siglos, reflejando el flujo y reflujo de la historia egipcia. Durante el primer período intermedio, una época de agitación política y descentralización, Saqqara fue testigo de la construcción de nuevas tumbas y la expansión de las antiguas. Estas tumbas, aunque quizás menos grandiosas que sus predecesoras del Imperio Antiguo, reflejan el cambiante panorama político y el surgimiento de nuevas potencias regionales. El Imperio Medio vio un resurgimiento del poder real y un renovado interés en Saqqara. Los faraones de esta época, ansiosos por conectar con sus gloriosos antepasados, encargaron nuevos monumentos y restauraron los antiguos. Sin embargo, fue durante el Imperio Nuevo cuando Saqqara experimentó otro período de intensa actividad. Los faraones de esta época, aunque habían trasladado su capital a Tebas, seguían reconociendo la importancia de Saqqara como lugar sagrado. Si bien las pirámides y el Serapeum pueden ser las atracciones más famosas de Saqqara, el sitio también alberga cientos de tumbas pertenecientes a altos funcionarios, sacerdotes y otros miembros de la élite. Estas tumbas, a menudo decoradas con esmero con escenas de la vida cotidiana, ofrecen una visión fascinante de la vida de las personas que vivieron y trabajaron en el antiguo Memphis. Las paredes de estas tumbas están cubiertas de pinturas vibrantes y tallas intrincadas que representan todo, desde expediciones de caza y pesca hasta rituales religiosos y banquetes funerarios. Estas escenas no son meramente decorativas, tenían un propósito simbólico, proporcionando al difunto provisiones y entretenimiento en el más allá. También nos ofrecen una ventana a las creencias, los valores y las actividades cotidianas de los antiguos egipcios. Saqqara, a pesar de siglos de exploración, continúa sorprendiendo y asombrando a los arqueólogos. En los últimos años, una serie de notables descubrimientos ha cautivado al mundo y ha subrayado la importancia perdurable del sitio. En 2020, por ejemplo, los arqueólogos desenterraron un vasto alijo de más de 100 ataúdes de madera bellamente pintados, muchos todavía sellados después de más de 2500 años. Estos ataúdes, que contienen los restos momificados de hombres, mujeres y niños, ofrecen una visión única de las prácticas funerarias y las creencias religiosas antiguas. El descubrimiento de nuevas tumbas y artefactos en Saqqara no es un acontecimiento raro. El sitio es vasto y gran parte del mismo permanece inexplorado. Cada nuevo hallazgo se suma a nuestra comprensión de esta antigua necrópolis y de las personas que vivieron y murieron allí. Hoy en día, Saqqara es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y uno de los destinos turísticos más populares de Egipto. Pero es más que una simple colección de monumentos antiguos. Es un museo viviente. Un lugar donde el pasado sigue estando muy presente. Al pasear por el sitio casi se pueden oír los ecos de los faraones e imaginar los rituales que alguna vez tuvieron lugar aquí. El entorno al aire libre de Saqqara realza su atractivo, permitiendo a los visitantes experimentar el sitio en su entorno natural. La inmensidad de la necrópolis, el silencio del desierto y la antigüedad de los monumentos crean una atmósfera que es a la vez y humilde. Tanto si eres arqueólogo aficionado a la historia o simplemente alguien con sed de aventura, Saqqara es un destino que seguro te dejará una impresión duradera. Saqqara, con sus pirámides atemporales, sus secretos subterráneos y sus vibrantes pinturas funerarias, se erige como un testimonio del ingenio, el arte y el legado perdurable del antiguo Egipto.
Es un lugar donde el pasado no está muerto y enterrado, sino muy vivo, esperando ser descubierto y comprendido. Así que, la próxima vez que se encuentren en Egipto, asegúrense de visitar Saqqara, caminen entre las pirámides, exploren las tumbas y dejen que el espíritu de esta antigua necrópolis los transporte al pasado. Oro, un símbolo de poder, pureza y vida eterna. Desde tiempos inmemoriales ha cautivado a civilizaciones de todo el mundo. Desde las arenas soleadas del antiguo Egipto hasta las ciudades bulliciosas de hoy, el oro siempre ha fascinado de forma irresistible. Su brillo y su rareza lo han convertido en el mayor símbolo de riqueza y prestigio. Para los antiguos egipcios el oro estaba muy unido a sus creencias, sus rituales y su propia forma de ver el universo. En la tierra de los faraones, donde el sol abrasador caía sobre las fértiles orillas del Nilo, el oro fluía como la sangre vital de una civilización poderosa. Desde las imponentes pirámides hasta los amuletos más humildes, el oro estaba por todas partes, un testimonio del legado duradero de Egipto. Acompañadnos ahora, mientras nos embarcamos en un viaje fascinante a través del tiempo. Nuestro viaje empieza en las minas, donde la búsqueda de este metal precioso marcó el destino de una nación. Los antiguos egipcios creían que el oro no era un simple elemento de la tierra. Era un regalo del cielo, nacido de las propias lágrimas de Ra, el dios del sol. Cuando Ra lloraba lágrimas de alegría, éstas caían a la tierra, convirtiéndose en brillantes pepitas de oro. Este origen divino le dio al oro un aura sagrada, poniéndolo por encima de todos los demás metales. Se convirtió en sinónimo del brillo del sol, de su calor que da vida y de su conexión con los reyes y el poder. Para conseguir este metal divino, los antiguos egipcios hacían viajes muy largos y difíciles a los rincones más lejanos de su imperio. Desde el desierto de Nubia, al sur, hasta la península del Sinaí, al este montaron minas enormes porque tenían muchísimas ganas de conseguir ese metal tan valioso. Los mineros, que muchas veces eran prisioneros de guerra o gente obligada a trabajar, trabajaban muy duro con un calor que agobiaba y en sitios muy apretados. Con herramientas muy sencillas, de cobre y de piedra, picaban la roca dura, siguiendo las vetas de oro hasta lo más profundo de la tierra. El mineral que sacaban, que era una mezcla de roca y metal valioso, después lo llevaban muchas veces a lomos de burros o en barco por el río Nilo a los sitios donde lo fundían. Allí unos artesanos muy hábiles usaban técnicas ingeniosas para separar el oro de las impurezas. Usaban hornos con carbón vegetal para calentar el mineral a temperaturas muy altas. Así, el oro se derretía y lo podían recoger. Este trabajo tan duro daba como resultado el metal valioso que luego adornaría los templos, las tumbas y los cuerpos de los faraones. El oro, para los antiguos egipcios, era mucho más que algo valioso. No era solo un símbolo de riqueza o poder, sino algo divino, muy conectado con lo que eran sus dioses. Lo llamaban la carne de los dioses, algo del cielo que se podía tocar aquí en la tierra. Esta idea estaba en toda su vida religiosa, desde los templos grandes hasta los amuletos más pequeños. Los egipcios veían un vínculo poderoso entre el oro y el sol, la fuerza que daba vida a su mundo. El oro, con su brillo radiante, parecía encarnar la misma esencia de la energía del sol. A Ra, el dios del sol, a menudo se le representaba con piel dorada y su cuerpo emanaba una luz cálida y etérea.
Los faraones, considerados intermediarios divinos entre los dioses y la gente, también estaban muy relacionados con el oro. Sus tumbas estaban llenas de tesoros de oro y sus cuerpos adornados con máscaras y joyas de oro. El oro era muy importante en los rituales de entierro tan especiales de los egipcios. Los amuletos de oro, que muchas veces tenían dibujos de dioses protectores o símbolos sagrados, se ponían en las tumbas. Su objetivo era espantar a los malos espíritus y ayudar a que el viaje al otro mundo fuera seguro. Los egipcios creían que los muertos tenían que llevar adornos de oro para que los dioses los reconocieran en la otra vida. Esta creencia hizo que se crearan objetos funerarios preciosos, desde joyas hechas con mucho cuidado hasta sarcófagos muy elaborados, todos llenos de oro. Aunque el oro tenía un significado religioso muy importante en el antiguo Egipto, su uso iba mucho más allá de los templos y las tumbas. Para la élite, el oro era un símbolo de su estatus que estaba por todas partes, adornando de todo, desde los muebles y los carros hasta la ropa y las joyas. Los egipcios ricos se adornaban con collares, anillos y pendientes de oro muy elaborados, mostrando su riqueza y su gusto refinado. Los artesanos transformaban el oro en objetos preciosos, tanto grandes como pequeños y personales. Llegaron a dominar técnicas como el granulado, la filigrana y el cloisonné, creando diseños muy detallados que demostraban lo bien que trabajaban este metal tan valioso. Incluso para la gente del pueblo, el oro tenía un atractivo especial. Los amuletos de oro, que muchas veces representaban dioses que protegían, eran muy buscados porque se creía que tenían el poder de alejar el mal y traer buena suerte. Pero el uso más lujoso e impresionante del oro se reservaba para los propios dioses y para los faraones, que eran como sus representantes aquí en la tierra. Los templos, que se hacían para honrar a los dioses, se adornaban con cantidades enormes de oro y así se convertían en lugares muy brillantes que mostraban mucha riqueza y fe. Las paredes brillaban con pan de oro, las estatuas de los dioses relucían con los rayos del sol e incluso las cosas más normales, como los cuencos para las ofrendas y los quemadores de incienso, muchas veces se hacían con este metal tan valioso. Los egipcios creían que al adornar sus templos con oro, estaban creando una casa adecuada para los dioses, un lugar que mereciera su presencia divina. Los faraones, a los que veían como dioses vivos, también estaban muy unidos al oro. Sus tumbas, que eran construcciones muy grandes hechas para asegurar que llegaran bien al más allá, eran como cofres del tesoro de verdad, llenas de cantidades de oro que ni te imaginas. La abundancia de oro enterrado con los faraones servía para varias cosas. Era un símbolo poderoso de su poder y estatus que demostraba su riqueza y su derecho divino a gobernar incluso en la muerte. Se creía que el oro podía transformar las cosas. Pensaban que elevaba el espíritu del faraón y le ayudaba en su viaje al más allá. El oro no solo era importante para la religión y como símbolo, también era clave para la economía del antiguo Egipto. Se usaba como moneda para facilitar el comercio y para pagar los impuestos. Los egipcios controlaban minas de oro muy grandes, que estaban sobre todo en Nubia y en el desierto oriental. El encanto del oro se extendía mucho más allá de las fronteras del antiguo Egipto. Su fama como metal precioso y duradero se extendió por todo el mundo antiguo, atrayendo a mercaderes y comerciantes de tierras lejanas. Egipto, con sus grandes reservas de oro y su lugar estratégico en el cruce de importantes rutas comerciales,
se convirtió en un centro de comercio internacional. Desde los puertos bulliciosos del delta del Nilo hasta los oasis del desierto que había en las rutas de las caravanas, el oro entraba y salía de Egipto, impulsando una economía que crecía mucho. Los mercaderes, con sus barcos cargados de productos de costas lejanas, llegaban con ganas de cambiar sus productos por este metal tan deseado. Los egipcios, a su vez, buscaban cosas de lujo que no había dentro de sus fronteras, como madera de cedro del Líbano, lapislázuli de Afganistán y ébano y marfil del África al sur del Sáhara. Los antiguos egipcios establecieron importantes relaciones comerciales con la tierra de Punt, situada junto al Mar Rojo o en el Cuerno de África. Punt era conocido por sus productos exóticos, como el incienso, el ébano, el marfil y el oro. Los egipcios emprendieron expediciones a Punt, desafiando mares peligrosos. Estas expediciones quedaron grabadas en las paredes de los templos, demostrando su capacidad para navegar. Los relieves del templo de Hatshepsut muestran barcos cargados de tesoros de Punt. El comercio con Punt era recíproco. Los egipcios ofrecían oro, lino, papiro y productos manufacturados a cambio. El oro, además de ser una mercancía importante, también sirvió como una herramienta muy poderosa para la diplomacia en el antiguo Egipto. Los faraones, que querían mantener relaciones de paz con sus vecinos o proteger sus fronteras de posibles peligros, muchas veces utilizaban el oro como regalo diplomático. Estos regalos, que se presentaban con mucha ceremonia y acompañados de grandes declaraciones de amistad y buena voluntad, servían para fortalecer las alianzas y frenar las agresiones. Los egipcios también usaban el oro para asegurarse el acceso a recursos vitales, como la madera de los bosques de cedro del Líbano o la turquesa de la península del Sinaí. Al ofrecer pagos generosos en oro, los egipcios aseguraban un suministro constante de estos materiales esenciales que eran cruciales para sus proyectos de construcción, la fabricación de barcos y la creación de artículos de lujo. El flujo de oro, tanto el que entraba como el que salía de Egipto, impulsado por el comercio, la diplomacia y las conquistas, tuvo un impacto muy grande en el mundo antiguo. Aunque el oro reinaba en el antiguo Egipto, otros materiales eran igualmente apreciados por su belleza y rareza. El lapislázuli, una piedra de un azul muy fuerte, se valoraba especialmente por su color intenso y porque lo asociaban con el cielo. Se extraía en Afganistán y simbolizaba los cielos y lo divino. La máscara funeraria de Tutankamón muestra lapislázuli junto al oro, simbolizando riqueza y poder. La turquesa, una piedra de un color azul verdoso muy vivo, se sacaba de minas en la península del Sinaí y otras zonas muy secas. Su color, que recuerda al agua y a las plantas, era un símbolo de fertilidad, de que las cosas vuelven a nacer y de protección. La turquesa se usaba en amuletos y joyas porque la gente creía que tenía poderes mágicos. La obsidiana, que es un vidrio que viene de los volcanes, era un símbolo tanto del caos como de la protección. Como tenía los bordes muy afilados, era perfecta para hacer herramientas y armas. Los artesanos, que eran muy hábiles, convertían estas piedras y materiales en objetos preciosos. Estas piedras hicieron que el arte del antiguo Egipto tuviera muchas más formas de expresarse. Viajando por el antiguo Egipto, exploramos el legado dorado de una civilización que adoraba su belleza y poder. El oro tenía un lugar sagrado, representando el brillo del sol y la inmortalidad de los dioses. Desde las minas hasta los talleres, los artesanos creaban objetos de belleza y significado.
El oro adornaba templos, tumbas y cuerpos, simbolizando la riqueza y la eternidad. Jugaba un papel muy importante en la economía, facilitando el comercio y la diplomacia. La atracción del oro conectó a Egipto con civilizaciones lejanas, dando forma a la historia. El legado de la fascinación del antiguo Egipto por el oro sigue resonando hoy en día. Los impresionantes objetos encontrados en sus tumbas, que se conservaron miles de años gracias al clima seco del desierto, todavía nos dejan con la boca abierta. Nos permiten echar un vistazo a una civilización que apreciaba la belleza, el trabajo de los artesanos y el poder que no se acaba de este metal tan valioso. Al admirar los tesoros de oro del antiguo Egipto, recordamos la atracción que los humanos siempre hemos sentido por este valioso metal. En todas las culturas y a lo largo de la historia, el oro ha sido un símbolo de riqueza, poder, belleza y de los dioses. Ha adornado nuestros cuerpos, los lugares donde rezamos y nuestras cosas más queridas. Los antiguos egipcios, que respetaban tantísimo el oro, nos enseñan algo especial sobre por qué este valioso metal nos sigue gustando tanto. Nos recuerdan que, además de lo que vale en dinero, el oro significa algo mucho más importante. Muestra nuestros sueños de belleza, de cosas que duren para siempre y de estar conectados con algo más grande que nosotros mismos. Imagina un lugar donde las doradas arenas del desierto abrazan las vivificantes aguas del Nilo. Un lugar donde los ecos de antiguos rituales aún resuenan entre imponentes muros de piedra. 60 kilómetros al norte de Luxor, elevándose majestuosamente desde las arenas, se encuentra el complejo del templo de Dendera. Este extenso sitio no es solo una colección de piedras, es un portal a un mundo de dioses, faraones y los perdurables misterios del antiguo Egipto. Este santuario, dedicado principalmente a la diosa Hathor, la personificación del amor, la belleza, la música y la maternidad, es uno de los sitios de templos mejor conservados de Egipto, un testimonio de siglos de devoción inquebrantable y maestría arquitectónica sin igual. Su estado notablemente intacto ofrece una visión única de las prácticas religiosas y los logros artísticos de la época. La colosal fachada del templo principal, adornada con intrincados grabados e imponentes columnas, domina el paisaje, una poderosa declaración de presencia divina. Su magnitud y su belleza impresionante son inmediatamente llamativas, dejando a los visitantes asombrados por el ingenio y el arte de sus constructores. La ubicación estratégica de Dendera en la orilla occidental del Nilo, una región profundamente asociada con el más allá y el renacimiento en las creencias del antiguo Egipto, fue cuidadosamente elegida con una profunda intención simbólica. Conocida en la antigüedad como Iunet o Tantere, sirvió como capital de la sexta provincia del Alto Egipto, un importante centro administrativo y cultural. También fue un vibrante centro de actividad religiosa durante milenios, atrayendo a peregrinos y sacerdotes por igual, para participar en elaboradas ceremonias y honrar a los dioses. Durante siglos, las arenas del desierto actuaron como un velo protector, preservando Dendera de los estragos del tiempo y los elementos. Esta preservación natural nos permite hoy retroceder en el tiempo y experimentar un pasado que se siente notablemente intacto, ofreciendo una conexión inigualable con el antiguo Egipto. A diferencia de los complejos parcialmente en ruinas de Karnak o Luxor, donde mucho se ha perdido con el paso de los siglos, la excepcional integridad de Dendera nos permite imaginar vívidamente el mundo de los faraones y sus sucesores romanos, ofreciendo una comprensión más inmersiva y completa de sus creencias y prácticas. Incluso ahora, los colores desvaídos aún se aferran a las paredes y techos, susurrando historias de vibrantes procesiones y rituales sagrados. Estos restos de pigmento ofrecen un tentador indicio del esplendor original del templo, una deslumbrante muestra de expresión artística. El complejo que vemos hoy en día data en gran parte de los períodos tolemaico y romano, lo que refleja la influencia de estos gobernantes posteriores en la cultura y la arquitectura egipcias. Sin embargo, sus raíces sagradas se adentran mucho más
remontándose a los primeros días dinásticos de Egipto, lo que sugiere un sitio de importancia religiosa durante milenios. Cada gobernante que contribuyó a su construcción y embellecimiento añadió un capítulo a una historia de miles de años, dejando su huella en sus muros y pilares. Dendera se erige como una crónica viva de la evolución espiritual y política de Egipto, un testimonio del poder perdurable de su civilización. Es un lugar donde las antiguas tradiciones egipcias se encontraron con nuevas influencias del mundo grecorromano, creando una fusión única de expresión artística y religiosa. Se erige como un testimonio único y atemporal, un faro de ingenio humano y aspiración espiritual. Dendera es un poderoso recordatorio del poder perdurable de la fe, la capacidad ilimitada para la creatividad y el legado perdurable del antiguo Egipto. La construcción de Dendera no es solo un proyecto de construcción, es una extensa saga, un testimonio del poder duradero de la fe y la ambición de los gobernantes a lo largo de milenios. Su historia fue escrita por muchas manos, un esfuerzo colaborativo que se desarrolló a lo largo de generaciones, cada una dejando su huella indeleble en sus piedras. Las inscripciones mismas ofrecen destellos del pasado, mencionando a gobernantes del reino antiguo como Pepi el I, revelando una historia que se remonta a los orígenes mismos de la civilización egipcia. Estos gobernantes ya estaban restaurando un santuario que era antiguo incluso en su tiempo, destacando la naturaleza cíclica de la preservación y la renovación en la cultura egipcia. Más tarde, faraones del Reino Medio, con sus propias visiones de grandeza, y los de los reinos nuevos, incluidos el poderoso Tutmosis III y el célebre Ramsés II, dejaron cada uno su huella, añadiendo al rico tapiz de historia y devoción del templo. Lamentablemente, muchas de sus estructuras están en su mayoría perdidas, ya sea por los estragos del tiempo o incorporadas en proyectos de construcción posteriores. Sus contribuciones ahora son susurros en las piedras. Este patrocinio continuo, que abarca dinastías y siglos, muestra claramente la importancia duradera de Dendera como un sitio sagrado y un símbolo de la identidad egipcia. Revela que cada dinastía, independientemente de sus orígenes o ambiciones, buscó honrar a Hathor, la diosa del amor, la música y la maternidad, y conectar con las profundas tradiciones de Egipto. Sin embargo, la fase de construcción más significativa, la que realmente dio forma al templo tal como lo vemos hoy, comenzó bajo el gobierno de los Ptolomeos, la dinastía griega que siguió a Alejandro Magno. Estos gobernantes ptolemaicos, aunque de origen y cultura griega, adoptaron astutamente la religión y las tradiciones egipcias como un medio para legitimar su gobierno a los ojos del pueblo egipcio. Fueron ellos quienes iniciaron la construcción del gran templo de Hathor, una empresa monumental que definiría Dendera durante siglos. Este ambicioso proyecto continuó durante casi 2 siglos, un testimonio del compromiso de los Ptolomeos de integrarse en el tejido de la sociedad egipcia. Más tarde, cuando Roma conquistó Egipto, añadiéndolo a su vasto imperio, emperadores romanos como Augusto y Nerón, siguiendo el ejemplo ptolemaico, añadieron sus propias imágenes y cartuchos a las paredes del templo, e incluso completaron la magnífica sala hipóstila, mezclando sin problemas su legado con el del antiguo Egipto. La transición sin interrupciones de Dendera, del patrocinio ptolemaico al romano, es un ejemplo notable de continuidad cultural, y resalta la extraordinaria resiliencia de la cultura egipcia frente al dominio y la influencia extranjeros. El templo, como un organismo vivo, absorbió nuevos gobernantes y sus influencias, pero permaneció firmemente arraigado en su antigua cosmovisión, sus creencias y tradiciones fundamentales. Al final, se erige como un poderoso monumento a la capacidad única de Egipto para adaptarse, perdurar e inspirar asombro a lo largo de los siglos, un faro de fuerza cultural que brilla a través de las arenas del tiempo. En el corazón de Dendera, alzándose majestuosamente de las arenas del tiempo, se encuentra el templo de Hathor. Su imponente fachada insinúa las maravillas que guarda en su interior, un testimonio del ingenio y el arte de los antiguos egipcios. Sorprendentemente, es más una maravilla conservada que una ruina,
ofreciendo una visión inigualable de las prácticas y creencias religiosas de una civilización ya lejana. El estado de conservación del templo nos permite apreciar realmente la grandeza y la sofisticación de su diseño. Llamado el Castillo del Sistro, un instrumento musical sagrado, se creía que era el hogar terrenal de Hathor, un puente tangible entre el reino mortal y los cielos. Este templo servía como punto central para la adoración y la conexión con lo divino. La arquitectura del templo es profundamente cósmica, reflejando la comprensión de los antiguos egipcios del universo y su lugar en él. Cada elemento fue cuidadosamente considerado para crear un espacio armonioso y espiritualmente significativo. Los mismos suelos bajo nuestros pies representan la tierra, sólida y arraigada, conectando el templo con el mundo físico. Las imponentes columnas, adornadas con capiteles vegetales de loto y papiro, simbolizan plantas primordiales, representando las fuerzas vitales de la naturaleza y las tierras fértiles de Egipto. Y los techos están pintados para representar el cielo estrellado, un mapa celeste lleno de símbolos astronómicos y constelaciones, recordando a los visitantes la inmensidad del cosmos. La sala hipóstila, un bosque de 24 columnas, cada una meticulosamente elaborada y coronada con el sereno rostro de Hathor, crea una profunda sensación de bienvenida divina, envolviendo a los visitantes en la suave presencia de la diosa. El techo aquí no es solo decoración, es un mapa pintado de los cielos, meticulosamente detallado, con constelaciones zodiacales astronómicas, que trazan el viaje diario y anual del Sol a través del cielo. Hathor, la querida diosa del amor, la música alegre y la maternidad protectora, era fundamental en la vida egipcia. Pero también era venerada como una protectora feroz, una deidad poderosa que guiaba a las almas a través de los peligros del más allá, asegurando su paso seguro a la eternidad. El templo era un vibrante centro de actividad, celebrando todos los aspectos de la naturaleza multifacética de Hathor, albergando elaborados festivales llenos de música y danza. También era un lugar de curación, donde se realizaban rituales sagrados para aliviar el sufrimiento y restaurar el equilibrio del cuerpo y el espíritu, y servía como conducto para la sabiduría divina, con oráculos que ofrecían profecías y guía a aquellos que buscaban respuestas de los dioses. A medida que los visitantes avanzaban por el templo, pasaban de la sala hipóstila, brillantemente iluminada, a cámaras cada vez más oscuras y sagradas, simbolizando un viaje interior hacia la iluminación espiritual. Este viaje culminaba en el Sancta Sanctorum, el santuario más interior, el espacio más sagrado de todo el complejo del templo. Solo al sumo sacerdote, el intermediario entre la diosa y el pueblo, se le permitía entrar en este santuario interior para atender la estatua de culto de la diosa, realizando rituales para honrar y mantener su presencia divina. Cada espacio dentro del templo de Hathor fue diseñado meticulosamente para el ritual, reforzando la presencia y el poder de Hathor, asegurando que su influencia impregnara cada aspecto de la vida diaria. Hoy, el templo de Hathor sigue siendo un símbolo vivo de la rica imaginación espiritual de Egipto, un testimonio del poder perdurable de la creencia y los notables logros de la antigua civilización. En el techo del templo, una pequeña capilla albergó en su día el Zodíaco de Dendera, una obra maestra de la astronomía antigua. El bajorrelieve circular original, ahora en el Louvre, es un mapa de los cielos tal como los veían los egipcios. Fusiona signos zodiacales grecorromanos con constelaciones egipcias tradicionales, mezclando culturas y conocimientos. Los planetas aparecen como deidades en barcos celestiales, reflejando una sofisticada comprensión del cosmos. La ubicación del zodíaco en una capilla dedicada a Osiris vinculaba los ciclos de las estrellas con la muerte y el renacimiento. Su diseño circular simbolizaba la naturaleza eterna del tiempo y el orden cósmico. Cuando el zodíaco fue llevado a París, desató debates sobre la edad del mundo y el legado científico de Egipto. Análisis posteriores lo dataron a finales del período ptolemaico, alrededor del 50 a.C. El Zodíaco de Dendera sigue siendo un artefacto único,
que revela la profundidad de la astronomía del antiguo Egipto y el intercambio intercultural. Es un testimonio de la búsqueda de los egipcios por comprender su lugar en el universo. Más allá del templo de Hathor, el complejo de Dendera se despliega como un tapiz de espacios sagrados. Un enorme muro de adobe rodeaba el recinto, separando lo divino de lo cotidiano. Entrando por la puerta norte, construida por los romanos, los visitantes seguían un camino procesional hasta el templo principal. A la derecha se encuentra la casa de nacimiento original, o Mamisi, de Nectanebo I, dedicada al nacimiento divino de Horus y del faraón. Cerca, las ruinas de una basílica copta muestran cómo el sitio fue reutilizado en tiempos cristianos. Detrás del templo principal, el templo de Isis de la época romana cuenta la historia de la muerte y el renacimiento de Osiris, bajo la protección de Hathor. El complejo también incluye un lago sagrado para la purificación sacerdotal y un sanatorio donde los peregrinos buscaban sueños curativos de Hathor. Dendera era más que un templo, era un centro de culto, curación y vida comunitaria. Sus capas revelan el paisaje espiritual en evolución de Egipto. En lo profundo de las criptas del templo, unos misteriosos relieves conocidos como la luz de Dendera han alimentado el debate durante décadas. Estas tallas muestran objetos con forma de bombilla con serpientes dentro, conectados a cajas que se parecen a los pilares Dayed. Algunas teorías afirman que se trata de antiguos dispositivos eléctricos, lo que explicaría cómo los egipcios iluminaban los oscuros interiores sin hollín. Los egiptólogos, sin embargo, ven un rico simbolismo. La bombilla como el útero de la diosa del cielo, la serpiente como la fuerza creativa del sol, el loto como el renacimiento y el dit como la estabilidad. No hay pruebas de electricidad antigua. No se han encontrado bombillas, filamentos ni baterías. Los egipcios usaban espejos y lámparas de combustión limpia para iluminarse. La luz de Dendera es una escena mitológica, no un plano tecnológico. Es un ejemplo llamativo de cómo el arte antiguo puede inspirar tanto asombro como salvajes especulaciones. Al sur del templo principal se alza el Mamisi romano, o casa de nacimiento, uno de los edificios mejor conservados de Dendera, dedicado al nacimiento divino de Iji, hijo de Hathor y Horus. El Mamisi fue el escenario de rituales que celebraban tanto el mito como la legitimidad real. Construido por Augusto y decorado por Trajano y Adriano, sus relieves muestran a los emperadores romanos como faraones egipcios, haciendo ofrendas a los dioses. El edificio mezcla estilos egipcios y grecorromanos, reflejando la fusión cultural de la época. Vívidos relieves muestran el embarazo de Hathor, el nacimiento de Iji y su presentación a los dioses. Estas escenas reforzaban el derecho divino del emperador a gobernar Egipto. Durante los festivales, la estatua de Hathor era llevada en procesión al Mamisi, simbolizando la reunión de la familia divina. El Mamisi fue central en la vida religiosa de Dendera y sigue siendo una ventana al mundo espiritual del Egipto romano. Se erige como un símbolo de adaptación y tradición perdurable. Las paredes y criptas de Dendera son un tesoro de historia e intriga. En la pared trasera, el único relieve conocido de Cleopatra VII y su hijo Cesarión los muestra ofreciendo ofrendas, una conmovedora apuesta por la legitimidad. Las 14 criptas del templo, escondidas debajo, guardaban objetos sagrados y están cubiertas de relieves detallados, protegidos de siglos de daños. Explorar estas cámaras revela el funcionamiento secreto del antiguo sacerdocio. El techo del templo también era un espacio ritual, con capillas y kioscos para ceremonias como el amanecer de Año Nuevo, cuando la estatua de Hathor saludaba al sol naciente. La restauración moderna ha descubierto los vibrantes colores originales del techo astronómico de la sala hipóstila, transformando nuestra visión del esplendor del templo. Cada descubrimiento añade nuevas capas a la historia de Dendera. El templo sigue revelando secretos, conectándonos con los rituales y las vidas de sus antiguos constructores. Dendera no es solo una reliquia, es un archivo viviente del pasado de Egipto. Sus paredes todavía hablan,
invitándonos a escuchar y aprender. Dendera es más que un sitio arqueológico. Es un testimonio del poder duradero de la fe y la cultura. Durante miles de años, unió lo humano y lo divino, presenciando dinastías, imperios y creencias cambiantes. Su conservación ofrece la visión más completa de un templo grecorromano en Egipto. Los relieves y la arquitectura de Dendera son un libro de texto de piedra que nos enseña sobre los dioses, la astronomía, la política y la vida diaria. Hoy, inspira a turistas, académicos y buscadores por igual, y genera nuevas preguntas e interpretaciones. Los debates sobre la luz de Dendera y el zodiaco muestran el papel continuo del sitio en nuestra búsqueda de conocimiento. De pie en la sala hipóstila, bajo la mirada de Hathor y un techo de estrellas, se siente una conexión eterna. Dendera nos recuerda que la búsqueda de significado y belleza es eterna. No es solo un monumento al pasado, sino un espejo que refleja nuestra propia curiosidad duradera. El eco del legado de Dendera todavía resuena, invitándonos a maravillarnos y explorar. Giovanni Battista Belzoni fue un hombre con una fuerza increíble y una ambición todavía más grande. Su vida nos enseña lo importante que es ser decidido y luchar por lo que nos apasiona. Nació en Padua, Italia, en el año 1778. Era altísimo, medía 6 pies y 7 pulgadas. Además de ser tan alto, tenía una personalidad muy fuerte y muchísimas ganas de hacer cosas. La primera parte de la vida de Belzoni estuvo llena de aventuras y de ganas de emprender. Desde muy niño, le encantaba el mundo que le rodeaba y quería hacer algo importante en él. Se preparó para ser monje, pero sintió que quería otro camino. La vida en el monasterio, de pensar en silencio, no podía calmar sus ganas de moverse y hacer cosas. Europa, a finales del siglo XVIII, estaba muy revuelta. El continente era un hervidero de cambios políticos y sociales, y esto preparó el terreno para los propios cambios de Belzoni. Belzoni viajó muchísimo, y se hizo forzudo en un circo que iba de un lugar a otro. Sus actuaciones no eran solo para enseñar su fuerza bruta, eran una demostración de su ingenio y de lo bien que se le daba el espectáculo. Dejaba al público con la boca abierta, con sus hazañas de fuerza y con inventos que funcionaban con agua. Su espíritu creativo le llevó a crear máquinas que asombraban y entretenían a la gente por toda Europa. Sin embargo, su mente curiosa quería más. La vida de artista, aunque era emocionante, no era suficiente para sus ganas de aprender. El destino quiso que Belzoni llegara a Egipto en 1815. La atracción de aquella tierra antigua, con su rica historia y monumentos llenos de misterio, fue irresistible para él. La tierra de los faraones, con sus misterios de hace miles de años, le llamaba. Era un lugar donde podía usar tanto su fuerza física como su curiosidad por saber más. Poco se imaginaba que estaba a punto de empezar un viaje que cambiaría su vida y la historia de la arqueología para siempre. Sus aventuras en Egipto le llevarían a descubrimientos que asombrarían al mundo. El nombre de Belzoni pronto sería conocido por algunos de los descubrimientos más increíbles de la historia de Egipto. Su fama como explorador y arqueólogo pionero duraría muchísimos años. Egipto, a principios del siglo XIX, era una tierra de oportunidades para los que tenían sed de descubrimientos. La expedición de Napoleón había hecho que Europa volviera a sentir una gran fascinación por el antiguo Egipto. Había empezado una carrera para descubrir sus tesoros. Belzoni, con su altura impresionante y su firme decisión, era perfecto para ese trabajo. Rápidamente se metió en el competitivo mundo de la búsqueda de antigüedades. Consiguió el apoyo del cónsul británico Henry Salt, quien vio el gran potencial que tenía. Su primer encargo importante fue conseguir un busto gigantesco de Ramsés II. Esta reliquia de 7 toneladas, conocida como el joven Memnón, estaba abandonada cerca del Ramesseum en Tebas. Transportar este objeto tan enorme parecía una hazaña imposible. Sin embargo, Belzoni, con sus conocimientos de ingeniería y su enorme fuerza de voluntad, no se echó para atrás.
Mover el busto de 7 toneladas de Ramsés II fue un lío tremendo de organizar, un desafío que puso a prueba los límites de la ingeniería de principios del siglo XIX y la resistencia de las personas. El calor achicharrante del desierto, la falta de buenos caminos y el tamaño tan grande de la estatua eran obstáculos muy difíciles. El entorno era muy duro y no perdonaba, con temperaturas altísimas y un terreno que no daba respiro. Pero Belzoni, con el ingenio que le caracterizaba, ideó un plan. Su experiencia como forzudo de circo e ingeniero le dio ideas únicas para superar esos problemas tan grandes. Reunió un equipo de cientos de obreros egipcios y cada uno de ellos tuvo un papel muy importante en esta tarea de titanes. Usaron troncos de palmera como rodillos y palancas para mover el enorme busto poquito a poquito. Este método, aunque sencillo, fue útil para repartir el peso y hacer que la estatua se pudiera mover. La operación llevó meses de trabajo agotador bajo el sol implacable de Egipto. Los obreros trabajaron sin parar día y noche, animados por la idea de terminar esta tarea increíble. Finalmente, contra todo pronóstico, Belzoni consiguió transportar el colosal busto hasta el Nilo. Fue un momento de victoria, una prueba de la perseverancia y el ingenio de los seres humanos. Desde allí, viajó en barco hasta Alejandría y, con el tiempo, a su destino final, el Museo Británico en Londres. El viaje por agua no fue menos difícil, y necesitó navegar con cuidado y moverlo todo con mucha maña. Esta hazaña tan notable de ingeniería y determinación hizo que la fama de Belzoni como leyenda en el campo de la arqueología quedara bien firme. Su éxito no solo llevó el busto a que lo viera gente de todo el mundo, sino que también destacó los increíbles logros de la ingeniería antigua y moderna. Pero las hazañas de Belzoni estaban lejos de terminar. Sus aventuras en Egipto solo acababan de empezar y estaba decidido a descubrir más de sus tesoros escondidos. En 1817 puso sus ojos en Nubia, una región en el sur de Egipto famosa por sus templos antiguos. Esta zona, llena de historia y misterio, le atraía muchísimo. Su misión, encontrar y excavar el templo de Abu Simbel. Esto no era una tarea cualquiera, era una búsqueda que necesitaba tanto valor como ingenio. Se decía que este templo, tallado en un acantilado de piedra arenisca, estaba enterrado bajo las arenas del desierto. Las leyendas hablaban de su grandeza, escondida durante siglos. Guiado por las historias locales y por su propia intuición, Belzoni encontró la entrada del templo medio hundida en la arena. Fue un momento de gran alegría, pero el verdadero trabajo apenas comenzaba. La tarea de limpiar la entrada fue gigantesca. La cantidad de arena que había que quitar era impresionante. Una vez más, Belzoni reunió un equipo de trabajadores. Estos hombres, animados por la promesa de un descubrimiento, trabajaron bajo el sol abrasador. Trabajaron sin descanso, quitando toneladas de arena a mano. Cada palada los acercaba más a desvelar la antigua maravilla. Finalmente, la entrada al templo, adornada con estatuas enormes de Ramsés II, quedó al descubierto. Estas estatuas, que habían estado de guardia durante miles de años, eran un espectáculo digno de ver. El descubrimiento de Abu Simbel por Belzoni fue una sensación. La noticia del hallazgo se extendió rápidamente y capturó la imaginación de personas de todo el mundo. Ofreció al mundo una mirada a la grandeza y el poder de la antigua civilización egipcia. El templo de Abu Simbel se convirtió en un símbolo del legado duradero del pasado de Egipto. Sin embargo, el descubrimiento más famoso de Belzoni le esperaba en el Valle de los Reyes. En 1817 se topó con una tumba escondida. Pertenecía a Seti I, el padre de Ramsés II. La tumba, que nadie había tocado durante miles de años, era un tesoro de arte e historia antiguos. Sus paredes estaban adornadas con pinturas de colores vivos que mostraban escenas de la mitología egipcia. Los colores estaban tan frescos como el día en que los pintaron. Belzoni apuntó con mucho cuidado todo lo que encontró. Hizo dibujos detallados y moldes de yeso de los adornos de la tumba. Entendió lo importante que era conservar este frágil recuerdo del pasado. Su trabajo, en la tumba de Seti I,
marcó una nueva forma de hacer las cosas en la documentación arqueológica. Las ganas de saber de Belzoni le llevaron a explorar los monumentos más famosos de Egipto, las pirámides de Giza. En 1818, centró su atención en la pirámide de Kefren. Esta pirámide, la segunda más grande de Giza, nunca había sido explorada con éxito. Sin dejarse intimidar por los peligros y las dificultades, Belzoni descubrió un pasadizo escondido. Entró con valentía en las profundidades de la pirámide. Después de semanas de un esfuerzo minucioso, llegó a la cámara funeraria. La cámara, sin embargo, estaba vacía. La habían saqueado en la antigüedad. A pesar de la decepción, el logro de Belzoni fue extraordinario. Fue la primera persona en siglos en penetrar los secretos de la pirámide de Kefren. Las aventuras de Belzoni no se limitaron a Egipto. Exploró la antigua ciudad de Tebas, buscando el oasis perdido de Siwa. Se aventuró en el corazón del desierto del Sáhara. Afrontó viajes peligrosos y se enfrentó a innumerables peligros, todo en nombre de la exploración y el descubrimiento. Sus viajes le llevaron más allá de Egipto, al Mar Rojo e incluso cruzando el Atlántico hasta las Américas. La vida de Belzoni fue una prueba del poder de la curiosidad humana y de la atracción por lo desconocido. Sus exploraciones, apuntadas en sus diarios y dibujos, dieron información muy valiosa sobre la geografía, la historia y las culturas de las regiones que visitó. El trabajo de Belzoni fue mucho más allá del campo de la arqueología. Fue un verdadero pionero, ampliando los límites del conocimiento y la experiencia humana. Trágicamente, la vida aventurera de Belzoni terminó demasiado pronto. Murió en 1823, a los 45 años, de disentería, mientras estaba en una expedición en África Occidental. A pesar de su muerte temprana, Giovanni Belzoni dejó una huella imborrable en el mundo. Sus descubrimientos en Egipto fascinaron a la gente. Sacó a la luz algunos de los tesoros más emblemáticos del antiguo Egipto. La manera tan cuidadosa en que apuntó sus hallazgos estableció una nueva forma de trabajar en la arqueología. El legado de Belzoni va más allá de sus descubrimientos individuales. Ayudó a despertar una pasión por la egiptología que continúa hasta el día de hoy. Su historia nos recuerda el poder de la curiosidad humana y la importancia de conservar el patrimonio cultural que compartimos. Giovanni Belzoni vivió en una época de grandes cambios y descubrimientos. El mundo se estaba abriendo. Exploradores como Belzoni estaban en primera línea, empujando los límites del conocimiento humano. Su vida y su trabajo nos ofrecen una mirada fascinante al pasado. Nos recuerdan la importancia de la exploración, la emoción del descubrimiento y el poder duradero de la curiosidad humana. La historia de Belzoni es una prueba de la atracción eterna del antiguo Egipto. Es una tierra de misterio y maravilla. Sigue cautivándonos e inspirándonos siglos después de que Belzoni pisara por primera vez sus tierras. Su legado sigue vivo, no solo en los museos que albergan sus descubrimientos, sino en los corazones y las mentes de todos los que se sienten atraídos por los misterios del pasado. El templo de Karnak es un extenso complejo religioso ubicado en Egipto, famoso por su inmenso tamaño y significado histórico. Se sitúa en la orilla este del río Nilo, que ha sido un salvavidas para las civilizaciones durante milenios. Karnak está cerca de la ciudad moderna de Luxor, un bullicioso centro urbano que combina historia antigua con vida contemporánea. Este antiguo sitio fue una vez la ciudad de Tebas, la capital del antiguo Egipto, durante su período del Imperio Nuevo. El complejo del templo es una maravilla de la arquitectura antigua, que muestra la ingenuidad y la destreza de los antiguos egipcios. Es un testimonio del poder y el arte de los faraones, quienes encargaron grandes estructuras para honrar a sus dioses y a sí mismos. Karnak fue construido y ampliado durante muchos siglos, y cada faraón agregó su propio toque al extenso complejo.
Es un lugar de peregrinación y culto desde hace más de 2000 años, atrayendo a personas de todas partes para rendir homenaje a los dioses. El complejo es un enorme museo al aire libre que ofrece una visión única de las prácticas religiosas y culturales del antiguo Egipto. Es un tesoro de arte y arquitectura del antiguo Egipto, con tallas intrincadas y estatuas monumentales. Los visitantes pueden explorar los numerosos templos, capillas y monumentos, cada uno con su propia historia y significado histórico. Karnak es una ventana al pasado, que ofrece información sobre la vida religiosa, política y social del antiguo Egipto. Es un recordatorio de la grandeza y la sofisticación de la civilización egipcia antigua, una civilización que ha dejado una huella imborrable en la historia. Tebas fue una de las ciudades más importantes del antiguo Egipto, conocida por su grandeza e importancia histórica. Fue la capital de Egipto durante muchos siglos, sirviendo como el corazón de la nación durante los imperios Medio y Nuevo. Tebas era un centro de poder político, religioso y económico que influía en toda la región con su riqueza y cultura. La ciudad estaba dedicada al dios Amón-Ra, considerado la deidad suprema en el panteón egipcio. Era el rey de los dioses, a menudo representado con cabeza de carnero o como un hombre con una corona de doble pluma. Tebas también fue el hogar de la diosa Mut, venerada como la diosa madre y un símbolo de la maternidad y la fertilidad. Era la consorte de Amón-Ra y juntos eran adorados como una pareja divina. Su hijo Yonsu era el dios de la luna, asociado con el tiempo y la curación. Juntos formaron la tríada tebana, un poderoso trío que fue central en la vida religiosa de Tebas. Eran adorados en Karnak, uno de los complejos de templos más grandes e importantes del antiguo Egipto. El complejo del templo de Karnak era un reflejo de la importancia de Tebas, mostrando sus logros arquitectónicos y artísticos. Era un lugar donde los faraones podían honrar a los dioses, realizando rituales y ceremonias para obtener su favor. Los faraones construyeron templos y monumentos en Karnak, cada uno agregando al esplendor del complejo. Querían mostrar su devoción a los dioses, asegurando su legado y apoyo divino. El complejo del templo creció en tamaño y grandeza con el tiempo, con cada faraón contribuyendo a su expansión. Se convirtió en un símbolo del poder y la riqueza de Egipto, un testimonio de los logros de la civilización y la devoción religiosa. La construcción en Karnak comenzó durante el Imperio Medio. Esto fue alrededor de 2055 a 1650 a.C. Sin embargo, fue durante el Imperio Nuevo que Karnak realmente floreció. Este período fue desde 1550 hasta 1069 a.C. El Imperio Nuevo fue una época de gran prosperidad y poder para Egipto. Los faraones del Imperio Nuevo fueron constructores ambiciosos. Querían dejar su huella en Egipto. Expandieron el complejo del templo en Karnak, agregaron nuevos templos, capillas y monumentos. Cada faraón trató de superar a su predecesor. Querían crear las estructuras más impresionantes. El resultado es un complejo que es a la vez impresionante y desconcertante en su escala. Una de las constructoras más prolíficas en Karnak fue la faraona Hatshepsut. Gobernó Egipto desde 1478 hasta 1458 a.C. Hatshepsut fue una gobernante poderosa y ambiciosa. Encargó muchos proyectos de construcción impresionantes en Karnak. La contribución más famosa de Hatshepsut a Karnak es su capilla roja. Este es un santuario pequeño pero perfectamente proporcionado. Está hecho de cuarcita roja. La capilla roja estuvo una vez adornada con brillantes relieves. Es un testimonio del arte de Hatshepsut y su devoción a los dioses. Hatshepsut también erigió dos enormes obeliscos en Karnak. Estos imponentes monumentos fueron una vez las estructuras más altas del mundo. Son un símbolo del poder y la ambición de Hatshepsut. La Gran Sala Hipóstila es una de las estructuras más impresionantes de Karnak. Esta maravilla arquitectónica se erige como un testimonio del ingenio y la ambición de los antiguos constructores egipcios. Es una sala enorme sostenida por 134 columnas.
cada una de las cuales se eleva sobre los visitantes y crea un bosque de piedra que se extiende hacia el cielo. La sala cubre un área de 5.000 metros cuadrados, lo que la convierte en uno de los espacios religiosos más grandes jamás construidos en el mundo antiguo. Es lo suficientemente grande como para albergar 10 catedrales, un hecho que subraya su inmensa escala y la grandeza de su diseño. La sala hipóstila fue construida por el faraón Seti I, quien inició su construcción como parte de su gran visión para el complejo del templo de Karnak. Gobernó Egipto desde 1290 hasta 1279 a.C., un periodo marcado por importantes logros arquitectónicos y culturales. El hijo de Seti I, Ramsés II, completó la sala continuando con el legado de su padre y agregando sus propios toques a la estructura monumental. La sala es una obra maestra de la ingeniería y el arte, que muestra las técnicas avanzadas y las habilidades artísticas de los antiguos artesanos egipcios. Las columnas están decoradas con tallas intrincadas que representan escenas de dioses, faraones y rituales religiosos que cuentan la historia del antiguo Egipto. La gran sala hipóstila se usaba para ceremonias religiosas, sirviendo como un espacio sagrado donde los sacerdotes realizaban rituales y ofrendas a los dioses. Era un lugar donde el faraón podía comunicarse con los dioses, reforzando su derecho divino a gobernar y su conexión con lo divino. La sala es un testimonio del poder y la grandeza del Imperio Nuevo, que refleja el poderío y la devoción religiosa de los faraones que la construyeron. El Imperio Nuevo llegó a su fin alrededor de 1069 a.C. Egipto entró en un periodo de decadencia. El complejo del templo de Karnak todavía se usaba con fines religiosos. Sin embargo, ya no se expandió ni se embelleció. En siglos posteriores, Karnak fue ocupada por los romanos. Añadieron sus propios toques al complejo, construyeron un templo al dios Júpiter. Los romanos también convirtieron algunos de los templos existentes en iglesias. Después de la caída del Imperio Romano, Karnak fue abandonada. Cayó en ruinas. Las arenas del desierto enterraron lentamente el complejo del templo. Sección 7. Redescubriendo un mundo perdido. Durante siglos, Karnak permaneció en el olvido. La gente local sabía de su existencia. Sin embargo, el mundo exterior no tenía idea de su escala o grandeza. En el siglo XVIII, los exploradores europeos comenzaron a redescubrir las maravillas del antiguo Egipto. En 1798, Napoleón Bonaparte lanzó su expedición a Egipto. Trajo consigo un equipo de académicos y científicos. Se les encomendó la tarea de documentar los antiguos monumentos de Egipto. El equipo produjo dibujos detallados y descripciones de Karnak. Estas publicaciones ayudaron a despertar una ola de interés por el antiguo Egipto. En el siglo XIX, los arqueólogos comenzaron a excavar Karnak en serio. Descubrieron el complejo del templo. Sección 8. Karnak. Patrimonio de la humanidad. Hoy en día, Karnak es uno de los destinos turísticos más populares de Egipto. Es un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO. El complejo es visitado por millones de personas cada año. Karnak es un sitio importante para arqueólogos e historiadores. Es una rica fuente de información sobre la cultura y la religión del antiguo Egipto. Los arqueólogos todavía están excavando Karnak. Están haciendo nuevos descubrimientos todo el tiempo. El complejo del templo de Karnak es una maravilla atemporal. Es un testimonio del ingenio, el arte y la devoción de los antiguos egipcios. Karnak es un lugar de peregrinación, adoración y asombro desde hace más de 2000 años. Continúa inspirándonos hoy. A medida que el sol se pone sobre Karnak, proyecta largas sombras sobre las antiguas piedras. Es un recordatorio del paso del tiempo. Karnak es un lugar donde el pasado se siente muy vivo. Es un lugar donde podemos conectar con el mundo antiguo.